39 temprano, el INEGI dio a conocer dos reportes. Uno tiene que ver con los resultados de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares el año pasado. Hay buenas cifras, la cifra sigue siendo muy baja, sí. 63,000 pesos por hogar en un trimestre, eso son 21,000 pesos mensuales. ¿Cuántas personas forman un hogar? ¿4? Promedio 4, sí. Pues estamos hablando de un per cápita de 5,000 pesos, de 250, 270 dólares mensuales por persona. Es bajísimo como ingreso por hogar, pero bueno, eso lo revisamos más adelante. También dio a conocer el informe 2022 de mortalidad, la estadística de defunciones, y aquí sí incluye todas las muertes, las causas, y las causas de muerte de los mexicanos, no solo lo que había dado a conocer ayer, que tenía que ver con violencia, con homicidios, y en el año pasado en México murieron 841,318 personas, una disminución considerable respecto de las que murieron en 2021. Humberto Padgett, buen día. Hola Ciro, hola Manuel. Muy buen día. Sí, venimos de 2 años en el que se tuvieron picos de más de 1 millón, y esas fueron las notas que hace 1 y hace 2 años exactamente dimos en la nota preliminar que avanza INEGI antes de ajustar en definitiva la estadística del cúmulo informativo más importante, que es de qué morimos los mexicanos, y que sirve también para evaluar qué tan acertadas han sido distintas políticas públicas. Entonces, lo que tenemos primero para decir es de que luego del evento pandémico tenemos menos de 1 millón de mexicanos muertos registrados durante un año. Como dices, 841,318. Habíamos tenido 1,122,000 antes, y también nos permite decir que también lo ha hecho el gobierno mexicano, que también lo hizo con respecto de la pandemia. Bien, pues entonces el INEGI dice, de acuerdo con los criterios que se han establecido, podemos decir el exceso de mortalidad nos está dando un dato en el que tenemos cuántas personas han muerto desde que inició la pandemia en enero de 2020, que es cuando se empieza a registrar, y cuántas son las personas que murieron hasta el diciembre del año pasado, para decir, en ese periodo murieron de más, el exceso de mortalidad, entre 666,000 personas y 801,000 personas. Entonces, alrededor de 700,000 y pico de personas, sin considerar que las que han corrido, que también lo hizo el gobierno mexicano, que presume haberlo hecho bien, y hasta ahora en la continuidad de la propaganda del tratamiento COVID, pues el gobierno insiste que lo hizo bien, pero que también lo hizo también como que murieron 700,000 mexicanos, y eso el INEGI lo confirma ahora, no hay duda. Murieron entre 666,000 y 800,000 mexicanos como consecuencia de la pandemia, y también hace un desglose de las principales causas de mortalidad, que para 2022 ya no aparece el COVID como primera causa. La primera causa de mortalidad de los mexicanos fueron las enfermedades del corazón, con más de 200,000. Se reduce con respecto a primera causa. Corazón. Los mexicanos nos morimos primero de males cardíacos. Eso es algo que ya teníamos previsto, y eso es algo que ocurre desde principios del siglo, en que transitamos de las enfermedades del tercero hacia propias del primer mundo. Por eso es importante que sirvan los aparatos de diagnóstico en Michoacán y en todos lados. Luego, la segunda causa fue diabetes. Ahí teníamos que se había colocado ya el COVID entre primero y segundo. Bueno, se desplazó a sexta causa.
La segunda A ver, decía primero es enfermedades del corazón, 200, segundo ¿qué dijiste? diabetes. Pero corazón, ¿cuántas? 200,000, en el 21 fueron 225. ¿Por qué disminuyeron? Pues porque las personas que necesitaban atención médica no la recibieron como consecuencia de la presión a la que estaba sometido el sistema, porque cardiópatas que enfermaron de COVID fueron registradas como personas que habían muerto de su cardiopatía y no como consecuencia secundaria a la enfermedad grave de que ocasiona el COVID. En el segundo, diabetes, que también es una situación que estuvo muy presionada. Murieron 115,681,000 personas. Habían muerto en el 21 140,000, y eso también habla de cuántas personas diabéticas dejaron de ser debidamente atendidas durante el padecimiento del COVID en el país. En tercero, tumores malignos, 90,000. Cáncer. Cuarto, enfermedades del hígado. Quinto, accidentes, ¿te acuerdas? ¿Del hígado cuánto? 41,420, y ahí no hay variaciones con Quinto. respecto de 21. Accidentes, ahí sí habíamos anticipado que habría cambios desde ayer por la discreta reducción de homicidios. Accidentes se fue a quinto lugar con 37,438. Esto también en el 21 fueron 34,000. También esto lo estamos explicando porque la economía está teniendo más funcionamiento, las personas están saliendo más, el turismo se reactiva, etcétera, ¿no? En sexto lugar, el COVID. O sea, el COVID tiene 36,000. Sí. 880 personas, 36,000, y algunos especialistas, epidemiólogos, expertos en virus, etcétera, habían dicho, tenemos que entender que el COVID se va a convertir en una enfermedad habitual que cada año pues va a reportar volúmenes de muertes y está estacionándose en cantidades similares a las personas que está matando la influenza y la neumonía, que aterrizó en noveno lugar, más o menos con 30,000 muertes. Pero antes de eso, accidentes 37, el COVID 36,000. Las enfermedades cerebrovasculares, los infartos, los ictus, en séptimo lugar con 36,000, y en octavo, los homicidios con los 32,223 que decíamos ayer. Es decir, los homicidios siguen siendo una de las primeras causas de mortalidad de los mexicanos, y esto no se ha disminuido con todos los esfuerzos que han hecho todos los al menos 3 sexenios consecutivos de manera decidida. Toda la administración de Calderón, 6 años, la de Peña Nieto otros 6, lo que va de la de Andrés Manuel, así que son 12 más 5, son 12 más 5, 17, estoy haciendo bien la cuenta, 17 años ocupados en prevenir la epidemia mexicana de los homicidios sin que se logre un resultado en donde se muestra. Más allá de que salgan, inauguren patrullas, más allá que el presidente diga que está dándose resultados, su sonrisa enorme de ayer, en lo que se muestra sin lugar a dudas es en lo que se mide, y esto es en el impacto en la calidad de vida de los mexicanos, y lo vemos aquí, firme en la lista, sembrado en octavo lugar, que una causa de homicidios que no tiene Dinamarca, que no tiene el resto del mundo, excepto América Latina y por ahí algunos países de África como Sudáfrica, pero solo en países como el nuestro, el homicidio es una de las primeras causas de muerte, y aquí es en donde se ve el fracaso, sin lugar a dudas. Noveno, decíamos, influenza y neumonía, con 30,000 muertes, y en décimo, las enfermedades obstructivas crónicas de pulmón. Esto es una buena noticia porque vemos descendiendo, las campañas antitabaco están funcionando. ¿Cuántos fueron ahí? 18,560. Ahora, a mí me parece que es importante porque el INEGI, qué delicia de reportes, ojalá que fueran más frecuentes, pero pues hay que darle más lana al INEGI, estos son datos que sirven para hacer políticas públicas, no para que estemos ensuciándole la investidura al presidente. Por grupos de edad, las principales causas de muerte, tú tienes ya como primeras causas de muerte
esto no se ha movido, que en los grupos de edad de 15 a 24, de 25 a 34 y de 35 a 44, es decir, entre los 15 y los 44 años de edad, cuando las personas están en su formación, dirigiendo su plan de vida, están en el asunto de formar familia, en su etapa más productiva, de generar riqueza para sí mismos, para sus familias, para sus comunidades, la principal causa de muerte es el homicidio. Entonces el chapoteadero que traían ayer y su desmadre en Palacio Nacional de ya lo resolvimos, el asunto de la violencia, lo que tienes es de que lo que más mexicanos mata en las edades que están además del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y de jóvenes escribiendo el futuro, y de madres solteras, y de todo esto que dice el presidente, que es lo que principalmente le llega, o sea, de todo el rango de programas sociales, excepto evidentemente el de adultos mayores, pero las principales causas de muerte de los mexicanos que están en esa etapa de vida, es decir, de las madres que están educando a sus hijos, de los hombres que están creando empresa o que llevan el sustento a la casa, es el homicidio de los 15 a los 44 años de edad. Y lo que tenemos es de que en los números no da, o sea, no te dice que estas dos condiciones dobles, Ciro, tanto de salud como de seguridad, hayan sido mejor conducidas en estos últimos 5 años, porque también tienes las cartas estadísticas similares, pues, del 21, del 20, del 19 y del 18, y ahí están los números que permiten así sostenerlo, Ciro. Entonces, conclusión, ya sin el impacto del COVID, hubo una clara disminución de muertes en el 2022 respecto del 21 y del 22. Sí, señor, regresamos a menos de 1 millón de muertes anuales. Poco más de 841,000 muertes, gran parte de ellas asociadas a enfermedades del corazón y de la diabetes. Un poquito menos de la mitad, ¿no? 225,000 casos de corazón y 115,000 de diabetes. Son muchísimas. Sí. Sigue siendo muchísimas. A ver, vamos a hacer división. ¿Cuántos fueron por diabetes? 115,000. Sí, números señor. Cerrados. 115,000 entre 365. Todos los días del año pasado murieron 315 personas en diario. México, todos los días por diabetes. Es una tragedia. México tiene, se mantiene sembrado dentro de los 3 primeros países con la mayor prevalencia de diabetes, se mantiene con las mayores tasas infantiles de obesidad, quienes desarrollarán diabetes prematura muy posiblemente, además de las cargas sociales y de las enfermedades asociadas, del sobrecosto a un sistema de salud al que se le descomponen los elevadores, al que no está vacunando suficientes personas. Eso lo hemos revisado aquí, y la verdad es de que uno no se explica cómo con las carencias, o sea, estas campañas, y la verdad es de que van a decir, ¿por qué te metes en política? Pero ¿quién pompó campañotas? ¿Quién pompó? O sea, tú lo ves en los números, cómo el aparato está reventando. O sea, los elevadores prensan niñas en los hospitales. Y este tema de la diabetes, qué cosa, 315 mexicanos murieron todos los días por diabetes. No sé si sea 10% más que el año anterior o 5%, es un desastre. Aquí uno podría preguntar, entre muchas otras cosas, ¿en qué ha cambiado, por ejemplo, la actividad física en los colegios, en las primarias? De veras hubo una revolución ahí, un cambio para mejorar esas condiciones. Pues por supuesto que no. Y nos escribe un radioescucha, y quieren cancelar las normas oficiales mexicanas de 35 enfermedades, justo como la obesidad. Tenemos también una campaña muy abultada en la que se está llamando a los niños a que consuman de manera más sana, pero eso no lo estamos viendo. Yo en campo, una vez en razón de COVID en Chiapas y otra vez en Chihuahua en razón de violencia por el asesinato de los padres, vi las colas, la doble cola para recoger el programa de dinero entregado de manera directa. La doble cola era para recoger el varo.
La segunda cola era para la tienda y comprar alcohol y comprar golosinas. Pues, o sea, la verdad es de que la aplicación del recurso se está yendo también a esos propósitos, sin que, a diferencia de los programas sociales, no como dicen los panistas o los priistas que se deben de llevar, sino como dicen los especialistas en materia de salud pública, que debe de ser contra la contraprestación de que los niños sean evaluados sobre su talla, sobre su peso. Ya habíamos dicho en la última vacación que estuviste, Feregrino, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que comentábamos que había salido que los mexicanos estaban que el 14% de los niños mexicanos estaban por debajo de su talla y peso en un informe anterior. Uh-huh. Sobre las condiciones de salud. Entonces tenemos a niños desnutridos, pero niños obesos, tenemos adultos que mueren principalmente de diabetes, en centros de salud que no son capaces de hemodializarlos cuando finalmente sufran insuficiencia renal crónica, porque hay aparatos que estando ahí no prestan el servicio, y el asunto de los homicidios. Creo que el que tengas estos datos así no le da posibilidad a nadie de festejar. O sea, estás haciendo una fiesta de alberca llenada con sangre. Felicidades al INEGI, ¿no? Por la consistencia de su trabajo, pese a las presiones que también han tenido. Felicidades. El reporte de mortalidad, la estadística de defunciones 2022. Gracias, Humberto. Gracias, Ciro.